Bueno chicos, vamos a ver una operación nueva que solamente está en la geometría en el espacio, que es el producto vectorial. En el espacio podemos definir una nueva operación entre vectores que no se podía hacer en el plano, ¿vale? Es el producto vectorial de dos vectores, que da como resultado otro vector, ¿vale? Es decir, el producto escalar nos da un escalar, que es un número, y ahora el producto vectorial da un vector, por lo cual los nombres están muy claramente explicados lo que me tiene que dar cada uno de ellos, ¿vale? El símbolo para el producto vectorial es la X, por tanto, fijaos, puedo escribir U por V con esta X y entonces sería producto vectorial. Y el resultado debe ser un vector. O puede ser U por V con puntitos, que entonces sería un producto escalar y el resultado es un número. No nos confundamos ni mezclemos uno con otro, ¿vale? Así que vamos a definir esta nueva operación. Vamos a ver. Dados dos vectores U y V, se define el producto vectorial U por V como el vector que cumple lo siguiente. ¿Qué es o cómo vamos a caracterizar en esta definición al producto vectorial? Pues dando los tres elementos que definen o determinan a un vector, que son el módulo, la dirección y el sentido. ¿De acuerdo? Bien, esto es por definición. El módulo del producto vectorial será módulo del primero por módulo del segundo por el seno del ángulo que forma. La dirección, perpendicular tanto a U como a V. Veremos más adelante que solo va a existir una única dirección perpendicular a ambos vectores, por tanto no va a haber ningún tipo de ambigüedad. Y el sentido lo determina la regla del sacacorcho, que eso lo explicaremos también un poquito más adelante. ¿De acuerdo? El nombre de sacacorcho es porque en teoría el giro que tú haces con un sacacorcho para sacar el corcho de una botella o para meter otra vez el corcho en la botella te ayuda a saber el sentido. Si vuestro caso es como el mío, que no uso un sacacorcho en mi vida, pues básicamente el nombre no me va a servir de mucho. Bueno, vamos a ver. Vamos a intentar aclarar un poco la definición. Entonces vamos a ver un primer ejemplito. Supongamos que me dan dos vectores, U y V, de los cuales me dicen que sé el módulo de U, que es 3, el de V, que es 4, y el ángulo, que es 30 grados. Entonces ya con esto, por la definición que tenemos, podemos sacar cuál sería el módulo de su producto vectorial. ¿Vale? Sería el módulo de U por el módulo de V por el seno del ángulo que forman, es decir, 3 por 4 por el seno de 30. 3 por 4 por un medio, por tanto 6. Por tanto, ya sabríamos que es un vector que de módulo 6. De momento esto no es suficiente, hay infinitos vectores de módulo 6. Después, ¿qué nos dice la definición? Que este producto vectorial tiene que ser perpendicular o tiene dirección perpendicular a U y a V. Es decir, que U por V será perpendicular a U y U por V será perpendicular a V. ¿De acuerdo? ¿Cómo puedo visualizar esto o cómo puedo ayudarme a verlo mejor? Bueno, la mejor manera de visualizarlo es imaginar un plano que contiene a U y a V. ¿De acuerdo? Dados dos vectores, que no sean linealmente dependientes, obviamente, ¿vale? Siempre va a haber un único plano que los contiene. ¿Vale? Aquí está el plano pintado, aquí veo al vector U y al vector V, ¿vale? Entonces la dirección del vector U por V, del producto vectorial de U por V, será el de la recta R. Fijaos, cuando hablo de dirección sabéis que incluyo todas las rectas paralelas, ¿de acuerdo? Por lo cual vemos en el espacio solo existe una única dirección que sería perpendicular al plano que contiene U y a V y por tanto que sea perpendicular tanto a U como a V, ¿de acuerdo? Por tanto, ya sabemos que mi vector tendrá módulo 6, que estará sobre esta recta que es, ¿vale? Que es perpendicular al plano. Lo que nos quedaría saber es el sentido, es decir, si va para arriba o va para abajo. A ver, pongo para arriba o pongo para abajo porque en el espacio el concepto arriba y abajo no tiene mucho sentido, ¿vale? Entonces, cuando yo digo para arriba, lo que significa es que si yo estoy en un punto que está por aquí, ¿vale? Hacia arriba sería que el vector apuntaría hacia mí y hacia abajo que se aleja de mí, ¿de acuerdo? O sea, en ese sentido lo que definimos arriba y abajo, ¿vale? Para saber el sentido usamos la regla del sacacorcho, que bueno, que como ya he dicho antes, si no habéis usado sacacorcho, pues no os sirve el nombre mucho. Vamos a ver cómo se define o cómo se usa para determinar el sentido. Vale. Si tengo el vector U o visualizo el vector U y V contenido en el plano, ¿vale? Yo lo que voy a decir es, si al desplazar U hacia V me muevo en sentido antihorario, que en matemáticas es el sentido positivo, entonces el vector es hacia arriba. Es decir, que se alejaría, o sea, se acercaría el vector hacia mí. Y si al desplazar U hacia V me muevo en sentido horario, es decir, sentido negativo, entonces el sentido es hacia abajo.
Como os puede generar duda, cuando digo que me muevo, el sentido siempre es por el camino más corto, ¿vale? Vamos a verlo en nuestro ejemplo. Aquí tengo el vector u y el vector v y puedo tener dos situaciones posibles, como es aquí. ¿Veis? Si considero el plano y tengo el vector u y el vector v, ¿vale? El camino más corto para mover u hacia v sería así, que estaría moviéndose en sentido antihorario o sentido positivo si lo estoy mirando como desde aquí arriba. Por lo tanto, el vector iría hacia arriba, hacia mí, ¿vale? En cambio aquí, el camino más corto para desplazar u hacia v es en sentido horario, si estoy mirando desde aquí arriba, ¿vale? Por tanto, como es en sentido horario, que es sentido negativo, el vector se iría alejando de mí, que yo estoy aquí arriba, o sea, sería hacia abajo, ¿vale? Entonces, lo que me tiene que quedar claro es esta idea. Si se mueve en sentido antihorario, que es positivo, el vector va hacia arriba. Y si se mueve en sentido horario, que es negativo, el vector va hacia abajo. Siempre muy entrecomillado, este hacia arriba o este hacia abajo, ¿vale? Muy bien. Vamos con las propiedades del producto vectorial. Siempre que se define una nueva operación, es importante entender bien sus propiedades, que me va a ayudar a manipular mejor esta operación y a sacar muchos resultados posteriormente, ¿vale? Vamos a ver, la primera propiedad es muy sencilla. Me dice, si uno de los dos vectores, o los dos, fueran cero, el producto escalar me da el vector nulo. Y esto es muy sencillo, porque si el vector u o el vector v fueran cero, sus módulos serían cero. Y por tanto, cuando calculo la expresión para el módulo del vector u por v, ¿vale? Me saldría que el módulo sería cero. Y por tanto, el vector sería cero. Porque si el módulo es cero, el vector tiene que ser el nulo. ¿Vale? Vale, ahora, me dicen si u y v son linealmente dependientes, es decir, son proporcionales. Entonces también puedo afirmar que el producto vectorial será cero. ¿Cómo puedo ver esto? Bueno, pues muy sencillo. Si u y v son linealmente dependientes, entonces significará que existe un lambda tal que u es igual a lambda por v. Esto implica dos cosas. Significa que o el ángulo es cero si el lambda es positivo, o 180 grados si el lambda es negativo, ¿vale? Esto lo podríamos ver así. Por ejemplo, aquí tendríamos el caso de un lambda negativo. Entonces tendríamos ángulo de 180 grados, ¿vale? O podría ser que tuviéramos el u, ¿vale? Y luego tuviéramos el v, ¿vale? Que en principio los dos tendrían el mismo sentido y por tanto el ángulo que formarían sería de 0 grados, ¿de acuerdo? Por tanto, ya está. Lo tenemos así, así que es obvio que el seno sería 0 en ambos casos, el módulo sería 0 y por tanto el vector tiene que ser el vector 0. Venga, el producto vectorial es anticonmutativo, es decir, que si cambio el orden de los vectores, el resultado cambia de sentido. Y mirad, esto me lo razona la regla del sagacorcho. Aquí, si multiplico u por v, veo que me estoy moviendo en sentido antihorario y por tanto, ¿vale? El vector producto vectorial iría hacia abajo. Pero si hago v hacia u, el camino más corto sigue sentido antihorario, que es positivo, y por tanto irá hacia arriba. Los módulos serían los mismos, ¿vale? Y las direcciones serían las mismas y los sentidos serían contrarios. Por tanto, puedo afirmar que u por v será menos v por u, ¿vale? Venga, siguiente propiedad. ¿Vale? Si tengo dos vectores, u y v y un escalar, un lambda, ¿vale? Entonces puedo afirmar que lambda por el producto vectorial será lo mismo que si multiplicara lambda primero por uno de los dos vectores y lo que hiciera el producto vectorial, ¿vale? Esto no lo demuestro, se puede comprobar, muy sencillo. Las distributivas. Tengo ambas distributivas por un lado o por otro. Tengo que el vector, un vector u por la suma de u por v, de u más v, ¿vale? Sería u por v más u por v. O si tengo una suma y la multiplico por el vector, ¿vale? Me quedaría esto, que u por w más w por u, ¿vale? Y la última propiedad, no es asociativa. Es decir, en general, multiplicar tres vectores no puedo agrupar en el orden que yo quiera, ¿vale? O sea que u por el producto de v por w no va a ser igual en general a
el producto de u por v y luego multiplicado por w, ¿vale? Venga, seguimos. Expresión analítica del producto vectorial. Para esto me van a ser muy útiles las propiedades que acabamos de ver. Vale. Empezamos pensando en las coordenadas en la base canónica, ¿vale? Porque siempre va a ser las más cómodas. La base canónica es IJK y fijaos, puedo calcular fácilmente por la definición que tengo todos los productos vectoriales asociados a los elementos de esta base. A ver, lo primero es evidente. Cuando multiplico cualquiera de estos vectores por sí mismo, por las propiedades que hemos visto antes, ¿vale? Sería 0. ¿Por qué? Pues porque son vectores linealmente dependientes con sí mismo, ¿vale? Entonces el ángulo que forman sería 0 grados y por tanto el seno sería 0 y por tanto obviamente sería 0, ¿vale? Ahora, fijaos, cuando multiplico i por j, fijaos, i por j serían dos vectores de módulo 1 que son perpendiculares, luego 90 grados, el seno de 90 que es 1, ¿vale? Me tiene que dar un vector perpendicular de módulo que también sería 1, por lo tanto coincide con k. ¿Vale? Lo mismo puedo razonar cuando multiplico j por k, que me va a dar i, o k por i, que me va a dar j. Y si multiplico en el otro sentido, j por i, obviamente me va a dar menos k, ¿de acuerdo? J por i me va a dar menos k hacia abajo, ¿de acuerdo? Y k por j menos i, e i por k menos j. Esto lo podría ver mirando justo también la propiedad que hemos visto antes, la anticonmutatividad, ¿de acuerdo? Muy bien, pero vamos, realmente por el tema de los sentidos y la regla de Saga-Corcho se puede deducir esto fácilmente. Vale, una vez que tengo esto, pues ya lo que tengo que pensar es, bueno, tengo dos vectores cualesquiera, con sus coordenadas. Ahora voy a usar todas las propiedades que hemos visto en el apartado anterior. Cuando yo multiplico u por v, realmente lo que estoy haciendo es multiplicar esta combinación lineal de ijk por esta combinación lineal de ijk. Y por tanto, por las distributivas, por el tema de que puedo sacar escalares fuera, realmente sería y este por este por este, así todos por todos, y luego el u1, el u2, el u3, el v1, el v2, v3, que son escalares, pueden salir multiplicando fuera. Luego al final, fijaos lo que me queda. Me queda un montón de escalares multiplicando a productos de elementos de la base canónica, de los cuales yo sé lo que dan. Que yo sé que i por i va a dar 0, que i por j da k, que i por k va a dar menos j, ¿vale? Sustituyo, esto es un poco rollo, ¿vale? Pero al final llego a esto. Al grupo, obviamente los que tienen i pueden ir juntos, los que tienen j pueden ir juntos. Entonces me queda esta bonita expresión. Que se podría haber quedado aquí, pero de repente alguien se dio cuenta que, dice, ostras, es que no te das cuenta que esto que hay aquí con el menos que hay aquí delante, ¿vale? Es lo mismo que si yo hubiera calculado este determinante, u2 por v3 menos v2 por u3, ¿vale? Y dices, oh, eso es verdad, y aquí lo mismo, y aquí lo mismo, oh, qué bueno, qué bien, qué máquina, el tío se da cuenta. Pero es que dices tú, es que con el mismo esfuerzo puedo pensar que estos son el desarrollo, ¿no? Por los adjuntos de los elementos de una línea en un determinante. Por tanto, podríamos darnos cuenta de esto. Y dices tú, ostras, qué bueno, qué bonito y qué elegante. Por tanto, el producto vectorial se puede calcular en forma determinante. Claro, esto es una cosa que en el plano no era posible, ¿vale? Pero ahora en el espacio sí. Así que queda sencillo, bonito y elegante. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, dejo unos segundos para que os deleitéis con la belleza de la expresión del producto vectorial. Bueno, ya que os habéis deleitado, vamos a ver un ejemplo en el que vamos a calcular todo esto que hemos estado viendo. ¿De acuerdo? Venga, vamos a ver. Me dan dos vectores. U, que es 3, 1, menos 5, y V, que es 2, menos 3, 1. ¿Vale? Pues nada, aplico la definición que hemos visto de la expresión analítica de cómo calcular el producto vectorial. Entonces pongo I, J y K, pongo en la primera fila el primer vector, en la segunda fila el segundo vector, multiplico, ¿vale? Agrupo las I con las I, las J con las J, ¿vale? Y al final llego a esto, a menos 14, menos 13, menos 11. ¿De acuerdo? Venga, vamos a comprobar si ahora hiciéramos V por U. Pues si hago V por U, hombre, yo sé que esto es anticonmutativo, ¿vale? O sea que yo ya sé de antemano lo que debe darme, pero lo hago de tal manera. Fijaos, ahora la diferencia es que V va en la segunda fila y U va en la tercera. Hago las cuentas, popón, agrupo y al final llego, fijaos, al mismo vector pero con los signos contrarios. Por tanto, aunque ya lo sabíamos, acabamos de confirmar la anticonmutatividad. Venga, seguimos. Esto es un no parar.
Aquí tenemos el vector u y el vector v, 0, 1, 1 y el v que es 1, 1, 1. Bueno, lo bueno de tener tantos 1 y tantos 0 es que hace las multiplicaciones en la forma determinante, pues se va casi todo y me queda este bonito vector, el 0, 1, menos 1. ¿Vale? Un ejercicio ya para abrir bocas y ya un poquito más interesante. A ver, me dicen, sabiendo que el producto vectorial de u por v da 5i, calcula cuánto sería u más v por u menos v. Bueno, pues vamos a ver qué podemos usar aquí. ¿Vale? Pues lo primero que hacemos es desarrollar. Y dices tú, bueno, a ver, u más v por u menos v, ¿vale? Pues uso las distributivas y digo, bueno, pues sería u por u menos u por v más v por u menos v por v. Los dos, es decir, el primero y el último se van porque estoy multiplicando un vector por sí mismo. Y sabemos que se me da 0. Pero además sé que v por u es lo mismo que menos u por v, por la anticonmutatividad. Luego realmente lo que tengo aquí es menos u por v menos u por v. Es decir, 2 por u por v. Y ahora fijaos, u por v lo tengo aquí arriba como dato. Es lo mismo que 5i. Por tanto, la respuesta es el vector menos 10. ¿De acuerdo? Venga, seguimos, por tanto, ya con su apartado final. Interpretación geométrica del producto vectorial. Sean dos vectores u y v. Entonces, consideramos el paralelogramo, determinado por ambos vectores. A ver, el paralelogramo, pues como su propio nombre o por la propia definición, sabemos que es un polígono de 4 lados que son paralelos 2 a 2. Luego, realmente lo que hacemos es que colocamos aquí un vector equivalente al v y aquí arriba un vector equivalente al u y entonces formamos un paralelogramo. ¿De acuerdo? Como estos dos lados son equivalentes a los otros dos, realmente lo que ha determinado el paralelogramo son los vectores u y v. Por eso se habla del paralelogramo determinado por los vectores. ¿Vale? Ahora, aquí, ¿qué tenemos interesante o importante? Tenemos la altura, ¿vale? Y tenemos el ángulo alfa que forman los vectores, ¿vale? ¿Qué podemos decir de la altura? Bueno, sabemos que el seno del ángulo alfa será igual al cateto opuesto partido la hipotenusa, por lo cual podemos afirmar que el seno de alfa será la altura partido el módulo de v. Y por tanto, que la altura será el módulo de v por el seno de alfa. Y el área de un paralelogramo es base por altura, ¿vale? La base de este paralelogramo será el módulo del vector u y la altura, ¿vale? La acabo de determinar antes, es v por el seno de alfa, ¿vale? Pero fijaos, me ha salido u por v por el seno de alfa, que es el ángulo que forman u por v. Esto es la fórmula del módulo del producto vectorial. Por tanto, la interpretación geométrica es que el área del paralelogramo determinado por los vectores u y v coincide con el módulo del producto vectorial. Y como el producto vectorial se puede calcular muy sencillo, pues esta es una manera bastante fácil de calcular el área de un paralelogramo. Vamos a ver un ejemplo. Dados los vectores u, menos 2, 3, 2 y v, que es menos 2, 0, menos 1, calcula el producto vectorial y el área del paralelogramo que determina. Pues nada, producto vectorial, aplico la definición, la expresión analítica, IJK, coordenadas de u, coordenadas de v, hago las multiplicaciones, agrupo y al final me queda que el producto vectorial es el vector menos 3, menos 6, 6. El área del paralelogramo será, por tanto, el módulo del producto vectorial. Por tanto, me sale 9 unidades cuadradas. Y ya está, colorín colorado, el producto vectorial se ha terminado. Espero que os haya gustado el vídeo y que se hayan resuelto todas las dudas que podíais haber tenido. Venga, saludos.